¿Cuál es esa salida? Perdón, este es el tercer segmento de la lección 34. Jehová es el que da la victoria. Tercera parte. Dice al final que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Para toda tentación hay una salida, tiene que haberla. Claro que sí. Dice, para que podáis soportar. Hay una salida. El Señor no nos va, no va a permitir, perdón, me expreso bien, Señor, ayúdame a organizar las ideas. No va a permitir que seamos tentados sabiendo que no hay salida. O sea, Él sabe que estamos derrotados ya. Entonces hay un camino para la victoria aquí. Hay aquí una clara indicación de que a pesar de la tentación, hay una puerta abierta hacia el triunfo, hacia el éxito. Recuerda que el que está aquí detrás de la tentación es el tentador. Y al obtener la victoria sobre la tentación, estás teniendo la victoria sobre el tentador. Muy bien, hay una enorme cantidad de cosas que tú tienes que tener en cuenta que son tentaciones al mal, tentaciones del tentador para el mal. Por ejemplo, bueno, si tú quieres, yo te mando a tu correo electrónico el manuscrito de mi libro, La verdad desnuda acerca de la televisión. Después de la alimentación, la televisión es el instrumento y las pantallas, la televisión y las pantallas, pantallas de celular, de tablet, de computador, de televisor, bueno, y no sé, en los lugares donde todavía las personas van a ver cine, en pantallas de cine, esas pantallas también son los instrumentos más poderosos que Satanás utiliza para corromper la mente, para contaminar el alma, para demoler la espiritualidad de un hijo de Dios, o sea, de alguien que ya vivió el nacimiento de Dios, llegó a ser nacido de Dios. Y si tú investigas y estudias y llegas a entender eso, y un día llegas a tu hogar triste porque algo no salió bien en ese día, y te sientas en la sala y coges el control y prendes el televisor en una película, en una novela, en un partido de fútbol, tú has invitado al tentador a tentarte. Ahí es muy difícil que Dios pueda hacer algo por ti. No imposible, porque algunos han reaccionado y apagan el televisor y caen de rodillas y le piden al Señor, Señor, ayúdame a cantar, a orar, a leer la Biblia, a leer un libro del Espíritu de Profecía, del testimonio de Jesús. O si hay algo pendiente, un oficio, un deber conocido que tengo que atender, atenderlo, hacerlo. Y si hay alguien que necesita de mi colaboración, mi apoyo, mi ayuda, eh, para ir a hacerlo, dependiendo la hora del día que sea también y de las condiciones. Pues bien, cuando nosotros nos colocamos en un lugar, en una posición o en una condición o en una situación donde invitamos al enemigo a tentarnos, le estamos amarrando las manos a Jehová, que es el único que nos puede dar la victoria. Lo dejamos de manos amarradas. Bueno, tenemos que tener en cuenta
que esos videos que nos llegan al celular, que ya vienen con esa música espectacular de emocionalismo y sentimentalismo, eso no proviene de Dios. Todo ese show para traer emoción y éxtasis a la mente, eso no proviene de Dios. El apóstol Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Y la solemnidad es lo que caracteriza las verdaderas cosas que vienen de Dios. Entonces, un video donde no hay esos ruidos ni esas orquestas con esa música sensacionalista y viene alguien a hablarte con sensacionalismo y dando alaridos y gritos o con una postura ya arrogante o amenazadora u ofensiva o con una posición que como que quiere controlar tu mente y quiere dominar tu conciencia, pues cuando llegan ese tipo de cosas a tu celular, a tu WhatsApp, bueno, a las redes sociales, y tú te dispones a verlo, le amarras las manos al Señor. Entonces inmediatamente debes rechazar eso, y si no hay cómo saber si es de Dios o no es de Dios, de pronto ver los 2 primeros segundos, en los 2, 3 primeros segundos se sabe, y si comienza muy bien y después de 10, 15 segundos, un minuto, resulta que viene y te sale con otra cosa porque te ha engañado, pues a mí me ha pasado, yo lo paro ahí y lo borro de inmediato del celular. Y si te es posible, con mucho amor, haz de ver su error. Si es un hermano el que te envió ese video o ese audio, con mucho amor hazle ver ese error a ese hermano. Y hay muchísimas otras cosas que no se tienen como algo así como tan, no es como tan malo, son cosas que el diablo ha inventado. No, eso no es tan malo, no seas tan extremista, eres un fanático. Dios no te va a quitar el cielo porque, mira, es el matrimonio de tu hermano en la carne, coloquemos el ejemplo de un matrimonio de un hermano tuyo, y mira, es un vinito suave, una copita de un vinito suave, eso, el Señor no te va a quitar el cielo por tomarte esa copita. Cuando tú le crees esa mentira al diablo, lo estás invitando a que te tiente. Es muy difícil, sé que es muy difícil entender lo que voy a decir en este momento, pero cuando los miembros de nuestra familia no aman a Jesús y no llevan una vida de santidad y pureza y hacen una fiesta en la que hay música del mundo y comida del mundo y hay alcohol, yo como hijo de Dios, así me cueste mi propia familia, dijo Jesús. Jesús llegó a declarar quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues yo tengo que pedirles 1000 disculpas y decirle, lamento mucho, pero yo no puedo estar en ese ambiente. Porque si me meto allá adentro, pues me voy a exponer y voy a invitar al diablo a que me tiente. Ahora, ¿qué acontece si yo vivo en ese hogar y ellos son los que me están alimentando y ellos son los que me están dando el techo? Pues yo voy a tener que encontrar alguna forma de trancar bien la puerta para que no escuche la música, y si se escucha algo, pues colocarme unos audífonos para no escuchar esa música del mundo, o tendré que irme durante algunas horas, no sé, a la casa de un hermano, de algún hijo de Dios, porque seguramente el diablo va a mandar a alguien con algo de comer, que es un manjar, ya lo estudiamos eso, un manjar delicado, pero la Biblia lo llama pan engañoso. Ahora imagínate alcohol, así sea una copita de vino suave. Pues bien, y así podríamos colocar muchos otros ejemplos. Eh, Hermanos de la iglesia que
puede ser que sean convertidos o no, pero que no le ven ningún problema a contar chistecitos y cuentecitos y a estar haciendo bromitas y chancitas y que tienen una conversación en la cual entra la frivolidad y entra la malicia y la sensualidad, pues no puedo yo participar de eso. Y tengo que decirles, si son varios hermanos, qué pena, pero yo no puedo estar aquí, yo me retiro. O si es una sola persona, sí, qué pena, pero yo no puedo escucharte eso. No escucho chistes, no acepto bromas, ni chanzas, ni lenguaje liviano, ni chismes, ni nada de eso. Entonces yo no puedo aceptar de ninguna manera colocarme en una situación en la cual voy a invitar al tentador a tentarme. El asunto de los chistes y la conversación liviana y trivial y frívola, sensual o con malicia. Si yo ya sé que entre tales hermanos o en tal familia, en tal hogar, ellos no ven las cosas así y que ese es el lenguaje que utilizan, pues yo voy a tener que eximirme de colocarme entre ellos porque voy a invitar al diablo a tentarme. Muy bien, recuerda, si el enemigo logra engañarte en un detalle pequeño, con una cosita que no, eso no tiene nada, no, es un chistecito sano, es una liviandad sensual ahí con un poquito de malicia, pero eso no tiene nada. O como aquellos que juegan fútbol y a mí me lo han dicho en la cara, eso ahí nos damos unas patadas y eso no tiene nada, no hay que ser tan extremista. Pues bien, cuando no se ven las cosas a través de los ojos de Jesús, el cual nunca participó de nada de eso, cuando no vemos a través de los ojos de Jesús, el enemigo nos engañará y nos puede mantener engañados llevando una vida donde aceptamos los chistes y los chismes y la frivolidad y la malicia y la sensualidad, hablada y por audio y por videos y por pantallas y por libros y revistas y hasta en sermones, y nos hará creer que tenemos la seguridad de la salvación en el pecado. Jesús no vino a salvar a nadie en el pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Jesús vino a salvarnos del pecado. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 preguntamos por cuáles dos razones alguien no puede practicar el pecado y no puede pecar. Primera de Juan 3:9 registra dos razones. La primera es porque la simiente divina, o sea Jesús, permanece en él. Todavía queda pendiente el cómo y el cuándo, ¿ok? Y la segunda razón por la cual alguien no practica el pecado y no puede pecar, el mismo Primera de Juan 3:9 dice, porque es nacido de Dios. Si un profeso cristiano lleva 30 años en una iglesia, puede tener un cargo elevado, puede ser un pastor de una iglesia, como lo era Nicodemo. Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y ni siquiera sabes qué es conversión. No era convertido. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los mataba pensando que le estaba prestando un servicio a Dios. Bueno, gracias a Dios llegó a convertirse. Pues bien, si la persona puede tener un cargo elevado eclesiástico, o puede ser un hermano sencillo que no aparece, nadie lo ve, ahí está, pero nadie lo ve,
pero él mismo no sabe que no es convertido, que no ha nacido de Dios. Si no ha nacido de Dios, si no es convertido, Jesús dijo que no puede ni ver el reino de los cielos ni entrar en él. Entonces esto que vamos a leer, en primer lugar se aplica la regla de oro del mismo versículo, es que debe cumplir un requisito y tiene que ser nacido de Dios para que se pueda cumplir esto que vamos a leer en él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo y cuándo? Ya viene más adelantito. Y dice, porque la simiente de Dios, Gálatas 3:20 nos dice que la semilla de Dios es Jesús. Permanece en él. No vayamos a malinterpretar la inspiración del Espíritu Santo para declarar esto a través de Juan. No está diciendo el hecho de que ya eres convertido y de que el Hijo de Dios ya vive en ti y ya puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este texto no está diciendo que Dios movió allí una clavija y te volvió un autómata, un robot, y que tú no tienes libertad de escoger. Simplemente que tú no puedes pecar porque Jesús vive en ti. El texto no está diciendo eso. Aquí hay un cómo y un cuándo que tenemos que estudiar. Ya lo vamos a estudiar. Y dice algo tremendo, poderoso. Y no puede pecar. Y dice por qué. Porque es nacido de Dios. Vuelvo y repito, no vayamos a forzar la escritura, ni vayamos a darle una interpretación equivocada. ¿Cómo y cuándo es lo que vamos a estudiar? Muy bien, vamos a profundizar en ese cómo y cuándo. Vamos a la pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Cuándo y cómo podemos permanecer sin pecar? Santiago capítulo 4 versículo 7. Respuesta. Cuando nos sometemos a Dios. Al clamar a Dios, Él nos dará el poder suyo para resistir al poder del diablo. Por ello, huirá de nosotros. Mira este Santiago, capítulo 4 y el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a colocar un ejemplo. Tú eres un cristiano amoroso, llevas una vida de abnegación y sacrificio, de santidad y pureza. Y hay un momento en que se te presenta una tentación muy difícil de identificar como tentación. Y es la tentación a ser egoísta. Supongamos que tú te encuentras con alguien o visitas a alguien o alguien llega a tu hogar o te encuentras ese alguien en la calle o en la iglesia, bueno, y ese alguien tiene una necesidad. Digamos que necesita 6,000 pesos. Digamos que necesita $2. 6,000 pesos en Colombia. Bueno, en este momento son más de $2, pero hablemos de $2. Por una necesidad, por algo que esa persona necesita. Pero hay un problema con esa persona. Ella, digamos que pertenece a tu congregación, pero ella es demasiado evidente, es muy evidente de que esa persona no es espiritual
y que es una persona que además tiene un carácter que es desagradable y los hermanos lo repelen. Es una persona no agradable. Pero tú tienes cómo darle esos $2 en ese momento, porque no tiene para comer, vamos a decirlo así. No tiene para comer y en ese momento tú tienes los $2 ahí. Pero resulta que tú tienes solamente 4 y ya los habías programado para hacerte una comprita para unas cosas que tú vas a llevar para tu casa. Es bastante difícil la situación. Ahora, lo primero que viene a tu mente es un pensamiento que el diablo te coloca. Ese es un hermano que no es religioso. Dile que no lo puedes ayudar. En ese momento, si tú sigues estos 3 pasos de Santiago 4:7, superarás la tentación de ser egoísta, mezquino. Inclusive hay hasta una tentación a mentirle y a no decirle la verdad. Es que yo creo que usted no es una persona sincera religiosamente hablando y usted no es espiritual. Entonces, en vez de decirle eso, decirle algo que en realidad es una mentira encubierta. Es una terrible tentación, muy sutil, muy difícil. Vamos a ver los 3 pasos de Santiago 4:7 en este cuarto bloque que ya viene.